Hem fet altres streamings. No golpearemos la mesa. Si la qualitat ho hem comprovat amb altres streamings. Muy bien. Sonido de esto. Jo per mi cap problema, mentre a vosaltres la càmera li quedi bé. Doncs quan comencis l'streaming ens ho dius? Sí, ja podeu començar. Bé, bona nit. Aquesta nova edició de novembre dels Diàlegs sota la sorra. Avui els hem titulat Solidaritat en la diversitat. Hi ha molta gent que fuig dels seus països per motius econòmics, per motius bèl·lics, per motius socials, però hi ha molta gent que fugen dels seus països perquè volen ser qui senten que són. Fugen per amor, fugen per ser estimats, fugen per estimar. Hi ha 77 països en els quals l'homosexualitat està castigada. A Àfrica i Àsia, la major part d'ells. Però hi ha 8 països en què l'homosexualitat està castigada amb la pena de mort. Llavors, tota aquesta gent que vol viure com se sent estan rebutjats, estan discriminats, estan menyspreats i no tenen cap tipus de dret. A Iran, un dels països on l'homosexualitat es castiga amb la pena de mort o es pot castigar amb la pena de mort, l'any 1980, Khomeini va autoritzar la intervenció de canvi de sexe perquè consideraven que els transsexuals eren persones malaltes. Llavors, el que podria ser un dret progressista s'ha convertit moltes vegades en una solució desesperada per tota aquella gent que se senten rebutjats, que se senten oprimits, sobretot homes i dones gais, que se sotmeten a aquesta intervenció per poder ser acceptats a dintre de la seva societat. Aquesta intervenció és una intervenció molt complicada, és una intervenció que allà es fa amb un recolzament psicològic nul o molt nefast, amb unes condicions higiènico-sanitàries, imagineu-vos, també nefastes, i tota aquesta gent, després de passar tot aquest periple llarg i dolorós, es troben que continuen estant rebutjats i que continuen moltes vegades repudiats per la seva pròpia família. Llavors, què passa quan tot aquest col·lectiu arriba aquí? Com els acollim nosaltres? La targeta sanitària, la targeta de residència, els conflictes que generen en la nostra pròpia societat i amb ells mateixos, perquè imagino que si allà estan rebutjats, aquí pel seu propi col·lectiu també continuen sent rebutjats. Gent que ve amb malalties de transmissió sexual, amb tota aquesta problemàtica. Bé, per parlar d'això i de moltes coses més que segur que sortiran, contem avui amb Rodrigo Araneda, que és president de CATI, Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals, Transsexuals i Immigrants. I contem també amb Adrià Bas, que és periodista i realitzador de programes solidaris de Catalunya Ràdio. I abans de continuar, volem agrair a Telestudis, a l'Enric i a Televisió de ETV, de Televisió d'Esplugues, perquè ens acompanyen normalment en tots els diàlegs i els volem agrair la seva presència. Jo ja callo i us deixo tot per vosaltres. Gràcies, Esther. Juntémonos, porque si no Què tal? Bona tarda a tothom, com esteu? Per la gent que sou aquí, moltes gràcies per haver vingut, per nosaltres i per la gent de l'Espluga Viva és molt important que hagueu vingut aquesta tarda. Per això us ho agraïm, us donem la benvinguda. També donem la benvinguda a tota la gent que ens està seguint en aquests moments a través de streaming, a través de les xarxes de Telestudi, a través de YouTube i d'internet, o ara, o si s'ho miren aquest vespre, o en qualsevol altre moment i en qualsevol altre lloc del món. Que això és el més interessant d'internet, que aquesta conversa que tindrem avui la poden estar seguint a molts llocs on podran, si més no, veure quina és la situació que viuen les persones homosexuals arreu del món i explicar el cas de com les acollim a Catalunya i a l'estat espanyol. Per això ens acompanya avui el Rodrigo Araneda. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos años fa que vius a Catalunya, Rodrigo? Ell és xilè, ¿verdad? Naciste en Chile. Sí, llegué el 2002. El 2002. Per tant, fa 14 anys. El Rodrigo és president de CATI, com deia l'Esther, que és l'Associació Catalana d'Immigrants Homosexuals, Transsexuals, Bisexuals.
Fem una mica de context, perquè avui volem parlar de solidaritat i diversitat, de les persones refugiades, de les persones LGTB a Catalunya. Al món, una de cada 113 persones es veu obligada a fugir de casa seva segons les darreres dades de l'ACNUR. Un de cada 113, això vol dir 63 milions i mig de persones, que és l'equivalent a tot el Regne Unit, els habitants del Regne Unit. Persones entre les quals també hi ha els homosexuals, les lesbianes, els transsexuals, els intersexuals, que aquesta és una modalitat que darrerament s'està afegint a aquesta etiqueta i que després li podrem demanar al Rodrigo, si és que vostès no ho saben, què significa. Persones desplaçades forçoses que marxen no només perquè hi hagi una guerra o perquè hi ha un desastre climàtic que els empeny a sortir de casa seva, sinó també perquè els empeny la pobresa, els empeny buscar una vida millor o perquè se senten perseguides per raons ideològiques i, en aquest cas, també raons d'identitat de gènere, raons d'identitat sexual. I aquestes persones també poden considerar-se refugiades, no només per una guerra, no només per un desastre climàtic, i també poden sol·licitar aquesta empara internacional legal a nivell administratiu, que és la sol·licitud d'asil, perquè poden demostrar que d'una manera molt significativa la seva vida corre perill si es queden a casa seva, allà on són. I sobretot perquè, com explicava l'Ester, al món encara hi ha països on l'homosexualitat està penada amb la pena capital, amb la pena de mort. Són 77 països i a vegades això nosaltres no en som plenament conscients. Rodrigo, comencem, va. Encara que molts països, fins i tot alguns d'aquests 77, han rubricat, han firmat els tractats internacionals de drets humans que els obliguen a respectar aquestes condicions, a l'hora de la veritat, què passa? A la hora de la verdad, las personas prometen muchas cosas, pero cumplen muy pocas. Y en ese sentido hay muchos tratados internacionales firmados por mucha gente que deberían favorecer de que no se hiciera daño a los derechos humanos de las personas. ¿Ya? Pero eso no ocurre así y tenemos muchos ejemplos en el mundo en los cuales esto es así. También hay algunos países muy defensores de los derechos humanos en los cuales nos dicen y nos dan lecciones de derechos humanos, pero que no han firmado todos los acuerdos internacionales, como es el caso de Estados Unidos y la Declaración de Derechos del Niño, por ejemplo. Fem una mica de context ràpid, ni que sigui per començar a posar-nos una mica en situació. Quines són les formes que una persona té jurídicament per demanar refugi a un altre país, independentment de si son o no son homosexuales? En principio, la Convención de Ginebra, que es a la cual casi todos los estados recurren, planteaba inicialmente algunas figuras que había que tener en cuenta. Una de ellas tenía que ver con el pensamiento político, ¿ya? Y muchas veces cuando hablamos la gente le agrega a asilo, le agrega político. No, ese es solo uno de los tipos. Luego tenemos personas que han huido por su religión. Otras personas que han huido relativamente marcadas por algunos otros elementos como pueden ser pertenencia a un grupo social determinado. Esta era la opción que se utilizaba en la Convención de Ginebra, piensen ustedes año 50 y poco, ¿ya? En la cual el legislador veía el ambiente que había. Veníamos de la Segunda Guerra Mundial, donde había habido matanza de personas gitanas, había habido matanza de personas homosexuales en campos de concentración y de otros grupos. Por lo tanto, ser evidente en la redacción de ese epígrafe, grupo social, era muy complicado. Por lo tanto, el legislador puso esta figura, que es un poco más amplia, en la cual podían caber estos grupos. Las legislaciones de cada país especificaron un poco en el futuro. Un poco. Perquè entengueu que quan tots aquests darrers anys que a les notícies, als informatius, hem vist com hi ha milers de persones que demanen asil i refugi a la Unió Europea perquè venen fugint de la guerra de Síria i de l'Afganistan, entengueu que demanar asil, ara ho deia ell, moltes vegades es diu asil polític. Hi ha diverses formes legals
de protecció internacional. L'asil o el refugi és una d'elles. Les persones LGTBI no necessàriament han de fugir d'un país en guerra per poder demanar ajuda a un altre país. Poden venir d'un lloc on hi hagi una certa calma, però si demostren que en aquell context on viuen poden ser perseguits per raons humanitàries, allà on ells vulguin demanar l'asil, si més no estan obligats pel dret internacional a estudiar aquests casos. Què és el que fa que un país decideixi o no acceptar una d'aquestes persones? Antes de comentar esto... Córtame lo que quieras. Me gustaría plantearte una cosa que planteabas antes, que son las figuras. Sí. Cuando hablamos de asilo, en realidad no hablamos de asilo solamente. Hablamos de protección internacional, que es lo que el concepto amplio de la figura legal. Y en esa figura hay una cosa que se llama asilo, refugio, ¿ya? Refugiado es la persona que solicita el derecho, que se llama asilo, ¿sí? Pero dentro de las figuras legales hay otra que se llama protección subsidiaria. Es una figura legal que da la protección a esa persona en el estado en el cual lo solicita, pero no tiene todos los componentes que tiene el reconocerle como refugiado. Muy bien? Per hacer un context. Per fer-vos-ho fàcil, amb aquests reconeixements administratius hi ha implícit el permís de residència, hi ha implícit el poder treballar o no treballar i, per tant, aquestes persones és molt important saber a quina figura jurídica t'has d'emparar per saber si el teu futur en aquell país tirarà endavant, si podràs treballar, si podràs trobar una casa, si la teva família, si és que la portes amb tu, podrà prosperar o no podrà prosperar. Per això, aquests primers minuts eren importants per definir-vos-ho, vaja. Sí, en términos, aquí atrás tenéis un mapa que elabora ILGA, que es la International Lesbian and Gay Association, que lo que habla es de la legislación en el mundo. En el mundo tenemos en rojo los países que tienen una pena de muerte sobre el tema de la homosexualidad. Aquí en este caso estamos hablando de homosexualidad. Los que están en amarillo tienen unas legislaciones que en el último periodo, sobre todo en el caso de la República Rusa, ha sido compleja. Aquí tenéis una escala de criminalización. Tenéis primero la pena de muerte en rojo, luego las penas un poco menores que van entre los 14 y más años, y luego están los de un poco menos de 14 años. O sea, tenéis ese rojo un poquito más suave y luego este salmón que vendría a ser este. 14 años de cárcel. De cárcel, ¿ya? Y en verde tenéis los que reconocen derechos a las personas LGBT. Realmente hay muchos verdes, pero hay países como Honduras y en el centro que están en amarillo y que en realidad en sus legislaciones y incluso en sus constituciones plantean la protección de las personas, plantean la protección de las diferencias dentro de esos estados. Pero eso no es efectivo. Socialmente hay una persecución, socialmente incluso hay asesinatos, en el caso de Honduras o El Salvador. Continuamos. ¿Podemos hablar, Rodrigo, de homofobia institucionalizada y homofobia social? ¿Hay un diálogo entre eso? Y cuando una desaparece y cuando una mejora, ¿contribuye a que la otra también desaparezca? En principio, la homofobia está marcada por todos los niveles de la sociedad. En muchos sentidos, tienes la homofobia institucionalizada. Que es cuando un país tiene una ley que es completamente homófoba. Ejemplo, Uganda. Uganda es un país en el cual en el último periodo, gracias, y aquí una lectura que hace gente a nivel internacional, gracias al apoyo de sectas cristianas norteamericanas, se ha ido ampliando la visión de que la homosexualidad es algo que viene de fuera, algo que han traído las personas que vienen de Europa, de otros países. Y
Un ejemplo muy claro es este periódico que se llama The Rolling Stone, lamentable nombre para un periódico, en el cual se denuncia a 100 personas homosexuales en este país. Y se pone en un color amarillo, cuélguenlos. ¿Ya? Esta persona que está aquí es David Kato, un activista ugandés muy famoso, que al poco de aparecer este periódico fue asesinado. Por lo tanto, hablamos de un sistema en el cual hay una persecución pública e incluso los medios promueven el que se mate a una parte de la población, en el cual estamos hablando de una homofobia no solo administrativa, sino institucionalizada por todas las instituciones. Corrígeme si me equivoco, Rodrigo. ¿Es en Uganda donde hay una ley que obliga a cualquiera a denunciar a su vecino si sabe que es gay? En principio hay una ley que se estaba proponiendo, que todavía está en funcionamiento y que lo que plantea es algo así. Hay otros ejemplos. Realmente, por ejemplo, esto es lo que hablaba yo antes de Honduras. Honduras tiene un movimiento gay muy potente, LGBT, perdón, muy potente, y que realmente en los últimos años, casi 10 años, ha sido exterminado. ¿Ya? La gran parte del movimiento LGBT hondureño está en el extranjero para poder salvar su vida. ¿Por qué? Porque aparecen muertos en los alrededores. La legislación, incluso se ha hecho legislación en el último periodo para castigar esto, pero no hay una persecución por parte de la policía. Entonces tú dices, sí, el gobierno plantea un cambio de la legislación para que avancen las cosas. Medidas de protección sobre el papel, sí, el maquillaje. Pero en la práctica la policía no las hace efectivas. Muy bien. Abans l'Ester parlava del cas de l'Iran. És un cas paradigmàtic. A banda del que ha explicat l'Ester, alguna cosa més per completar l'exemple de l'Iran, Rodrigo? Sí. Bueno, el caso de Irán yo lo especificaría un poco más. El tema de Irán es interesante porque en la época del Shah de Irán se plantea la consulta. Estaba muy claro que la homosexualidad era algo que no estaba respetado y que en el Corán y en las suras estaba mal visto, digamos, y por lo tanto castigado. Pero el tema de la transexualidad no había escritos claros sobre el tema. Entonces, se plantea que es posible hacer operaciones a personas que consideren esto. Pero ¿qué sucede? Se tergiversa todo esto y en algún momento, como hay una pena de muerte para las personas homosexuales, se les ofrece y les dice, bueno, tienes dos opciones, o te operas o te mueres. ¿Ya? Por lo tanto, no es una opción por estar mejor, sino es una opción obligada. Muchas de las personas que huyen de Irán son personas que terminan en Turquía buscando asilo. ¿Ya? Esto es de hace ya muchos años y terminan en Canadá o en algún otro país. ¿Ya? No llegan a España generalmente las personas que huyen de Irán. Este es otro caso que es Egipto. Egipto es un país de mayoría musulmana, pero también tienen cristianos, en el cual el gobierno, la policía, ha hecho perfiles en Grindr, que es una aplicación de búsqueda de contactos, para perseguir a homosexuales directamente. Y otra cosa que se ha hecho es capturar a alguna persona homosexual y presionarla para que denuncie todos los contactos que tiene para delatar en su móvil. Por lo tanto, en ese sentido tenemos una estructura que obliga a la persona a denunciar a otras personas. Este es un caso muy visible, fue una entrada en una sauna en la cual la periodista plantea que en ese lugar hay actos
que no son buenos, digamos, actos homosexuales. Sodomía. Sodomía. Cosa que no era cierto. Cuando llegaron las cámaras había gente en la sauna, pero no había nadie teniendo sexo. Era un hammam. Ya. Sí, este caso no es un hammam tradicional. Y en ese sentido hubo todo un juicio y un cuestionamiento sobre el papel que tenía el periodista en estos juegos de poder que tiene el gobierno. Bueno, eso es interesante. Muy bien. I que ningú es pensi que pel fet que això estigui perseguit, el fet de tenir accés a xarxes socials que són d'abast mundial fa que molta gent visqui aquesta homosexualitat de manera clandestina perquè hi ha maneres de poder-se posar en contacte amb la gent de fora, de l'estranger, allà on tu sí et pots sentir més protegit o més entès, més comprès. L'associació que presideix el Rodrigo rep moltes vegades sol·licituds d'informació de gent que viu a fora, denuncien el que els està passant allà on viuen i gràcies a que hi ha el correu electrònic i gràcies a que existeixen les xarxes socials poden buscar ajuda fora. Aquest és el cas de Katy, ¿no? En muchos sentidos la gente se contacta con nosotros. Hay cosas que no podemos resolver, como es el caso de para solicitar asilo, debes llegar al territorio español y debes llegar en un vuelo que no tenga escalas en otro estado de la Unión Europea, porque si no tendrías que solicitarlo en otro estado de la Unión Europea. En el primer lloc on has posat el peu. Sí. Por lo tanto, el solicitar una visa no es fácil. Tienes que pedir una serie de condiciones, entre las cuales está un sueldo, unas condiciones estables para volver al país, etc. Una formació, uns estudis... Por lo tanto, es relativamente difícil. Hay veces que se ofrecen algunas alternativas para que las personas accedan a visas, pero el Estado español no lo facilita. Rodrigo, parlem d'un altre exemple, el del Brasil. Bueno, ese es un ejemplo muy paradigmático. La gente tiene la perspectiva que Brasil es un país muy abierto, en el cual, al parecer, todo fuera bien, que una persona homosexual en Brasil se lo pasaría muy bien. Pero no es el mismo caso de las personas transexuales o transgénero. En principio, Brasil es uno de los países donde hay más asesinatos de personas trans. Y es un país en el cual la protección de estas personas no es muy buena. Hablamos de que Brasil es un país muy grande, ¿ya? Por lo tanto, no hablamos ni de Río ni de Sao Paulo. Hablamos de un país en el cual hay muchos lugares muy rurales, con menos servicios y con una educación muy heteropatriarcal, en la cual, por ejemplo, la religión está teniendo un papel muy importante. El Congreso de Brasil tiene presencia de partidos religiosos, ¿ya? Eso es impensable en el contexto español hoy en día, pero tener un partido, por ejemplo, pentecostal, en Brasil es común. Hay partidos que tienen una versión muy clara religiosa, ya no política directa relacionada a lo religioso, sino religiosa directamente. I això hace unos discursos muy extremos. I és paradoxal que diguis això respecte de les persones transsexuals quan el Brasil probablement sigui un dels països on es practiquen més cirurgies de canvi de sexe. Hi ha molta gent de fora que va a Brasil a operar-se. Eso ha cambiado en el último periodo. Inicialmente, en los años 80, 90, era el lugar donde la gente iba a hacerse operaciones estéticas, era la época de Ivo Pitangui y otros cirujanos plásticos muy famosos, pero hoy en día los lugares más recurridos son Tailandia y otros que tienen una práctica mucho más extensa en términos de cirugías de reasignación de sexo. Posem a l'altra banda algun exemple de bona pràctica. Austràlia seria un país on la comunitat LGTBI es pot sentir ben tranquil·la i reconeguda administrativament? Es compleja la respuesta porque en realidad volvemos al tema de cambios legales y la situación concreta. Es cierto que las ciudades como Melbourne o otras
tienen una apertura muy importante, pero Australia es un país muy grande también. Y es cierto que la comunidad ha avanzado y ha reconocido, por ejemplo, el tema del tercer sexo u otras cosas. Pero claro, reconocer un tercer sexo, como también se estuvo haciendo en Alemania... Expliquem-ho bé. A Austràlia, administrativament, quan un va fer-se el carnet d'identitat, pot dir si és home, dona o és tercer gènere, que voldrà dir aquelles persones que no se senten ni una cosa ni l'altra. En el caso de Australia, no. Pero en el caso de, por ejemplo, la India, existen los Hisra, que vendrían a ser un tercer género, pero en el panorama actual y la legislación, por ejemplo, catalana, por ejemplo, el tema de la ley contra la LGBT-fobia, recoge el tema de que a la persona se le trate en tanto sexo-sentido, ¿ya? En la documentación que sea de carácter administrativo de Cataluña, sea las bibliotecas, salud, tarjeta sanitaria, etc. Esto, en el caso de Australia, reconoce un tercer sexo. Un tercer sexo que podría hablar de un neutro en general. En Alemania había una cosa de no decidir por femenino o masculino, en el caso de Austràlia. Doncs, ja que ho ha apuntat, obrim ara el capítol més de cap aquí, que és el que aquí podem conèixer més i el que potser ens pot interessar més. A Catalunya i a l'estat espanyol hi ha diversos mecanismes de protecció de les persones LGTBI immigrades, i no només, quan arriben a l'estat espanyol. Anem un per un, Rodrigo, perquè els puguem analitzar. Sí. Parlem del procés de sol·licitud d'asil. En el cas de les persones LGTBI, suposo que no hi ha d'haver diferències en el mateix procés quan qui demana l'asil és una persona heterosexual, o sí? Aquí habría que hacer diferencias. Adelante. En el primer periodo, cuando la legislación no especificaba el tema de orientación e identidad de género dentro de sus articulados, era complejo porque como era un grupo social determinado y había que demostrar la persecución, generalmente el gobierno lo que favorecía era que se aplicara a personas que eran activistas. Eso se mantuvo mucho tiempo. Solo se le asignaba el tema de protección internacional a personas que hubieran hecho activismo en sus propios países. Ustedes díganme, ¿en Irán es posible hacer activismo? ¿En Egipto es posible hacer activismo? Muy bien, entonces las dificultades que teníamos en ese tiempo era que había lugares donde sí se podía hacer activismo y ser visible y en los otros en los cuales era imposible hacerlo. Por lo tanto, el gobierno no lo reconocía. Y en la ley del 2009 se reconoce, evidentemente, pero se retrocede en otros. Porque antes de la ley del 2009, las personas podían solicitar refugio en las embajadas. Después de la ley del 2009, y esto a nivel de toda Europa, cambió. No se puede solicitar asilo en una embajada. ¿Ya? Se puede solicitar un salvoconducto en una embajada de un tercer país. O sea, si yo vivo en Marruecos, no podría solicitar asilo en la embajada de España en Marruecos, sino tendría que ir a la embajada de Argelia, o sea, de España en Argelia, para poder solicitar un salvoconducto que no se aplican tampoco. No es fácil que el cónsul sea sensible a estos temas. Un altre mecanisme, el programa d'ajudes socials en l'acollida de persones immigrades. Sí, yo antes de pasar al programa social, especificaría un poco el procedimiento del tema del asilo. El procedimiento parte de que uno ha tocado pie en España, en una frontera o en el interior de España. Nosotros lo que recomendamos es preferible que lo haga en el interior de España. Una frontera habla de un procedimiento acelerado en el que no se toman en cuenta todos los aspectos. Digamos un aeropuerto, digamos una frontera en la cual hay un señor que dice usted entra o usted no entra. Por lo tanto, en ese sentido es muy
puntual de la decisión de ese funcionario. És arbitrària a la decisió del funcionari. En principio hay unas instrucciones que plantean que si esa persona dice asilo, debería entrar y hacerse este procedimiento. Pero en el caso de Melilla y Ceuta, este es un elemento en el cual tenemos unos vecinos muy proactivos en la defensa de las vallas, que son Marruecos, y que impide que haya algunas personas que puedan acercarse incluso a la valla, ¿ya? Y eso hablamos de todas las personas del subsahara. Como decía, llega a España, esta persona tiene, según la legislación, un mes para poder solicitar protección internacional, pidiendo una cita en una de las organizaciones de asilo y acogida o a través de una de las oficinas de policía o OAR, que se llaman Oficinas de Atención al Refugiado. Esta oficina lo que hace es recoger una historia, recoger la historia de persecución de esa persona, en la cual la persona relata motivos por los cuales ha sentido que ha sido perseguida o por qué tiene miedo de volver a su país, ¿ya? Esta historia es muy importante y debe aportar unas pruebas. Esto se hace a través de una entrevista. Se le entrevista durante unas cuantas horas en cuales se les preguntan muchas cosas. Y en ese momento se les entrega una hojita que les identifica como que han presentado la solicitud. Luego de un mes o 2 meses, le dan el aceptado o no aceptado de esa solicitud, lo que no quiere decir que tengan el estatuto reconocido, no. En ese minuto tienen una tarjeta roja, se les asigna un NIE, un número de identidad. Ese permiso es un permiso que al principio dura 3 meses, pero luego dura 6 meses. Es una tarjeta roja que la gente no conoce. Por lo tanto, cuando alguien va a algún lugar, dice, ¿pero qué es esto? ¿Ya? Porque desconocen el documento. Y luego de pasar 6 meses, la persona tiene derecho a trabajar. Pero ustedes pensarán, un documento que tiene que renovarse cada 6 meses, ¿qué le va a dar un trabajo a esa persona si tiene que estar cada 6 meses renovándolo? Es un poco difícil. ¿Ya? Se nos dificulta la acción. El proceso puede durar entre 1 año y 4 o incluso más, depende de la nacionalidad que tenga esa persona y el procedimiento que siga la oficina del ministerio. Muy bien. Cuando se le asigna, cuando se decide, se puede decidir si sí o no. Y si sí, si es estatuto de refugiado o protección subsidiaria, ¿ya? En los 2 casos se le quita el pasaporte en el inicio. Esa persona no puede salir del país. Esa persona no puede ir ni siquiera a Francia ni a Portugal. O sea, solo puede moverse dentro de las fronteras del Estado español. Una vez que se le asigna, como decíamos, la protección subsidiaria o el estatuto de refugiado, se le asigna una tarjeta de residencia de extranjero por 5 años. Cada 5 años tiene que renovar esa tarjeta y demostrar que sigue las mismas condiciones en las que estaba cuando lo solicitó. Si le dicen que no, lo más común que suceda es cuando hayan pasado 2 años o un poquito más, y eso hace que esa persona tenga la posibilidad de haber residido entre 2 años o un poco más y hacer un arraigo a los 3 años. Pero no és lo más adecuado, realment se deberia reconocer. Tot aquest procediment és per qualsevol persona que demani asil, independentment de la seva identitat de gènere, no només, vaja. Parlem del programa d'ajudes socials d'una manera molt breu perquè m'agradarà dedicar uns minuts a parlar del cas particular de Catalunya amb aquestes 2 lleis, però parla'ns d'això, del programa d'ajudes socials. En principio, el programa de ayudas lo que plantea, y esto va en paralelo, plantea que desde el momento en que esta persona solicita el refugio, tiene que inscribirse con una organización, que puede ser Cruz Roja u otra, que administra el programa de ayudas.
el programa de ayudas incluye un piso de acogida, un centro de acogida y unos complementos de ayuda que serían transporte y un dinero para el bolsillo que es muy, muy mínimo, alimentación y... Este programa decide dónde tú te vas. O sea, yo, así, solicitante de refugio, voy a esta oficina y dicen, hay una plaza libre en Bermeo y me tengo que ir a Bermeo. Aun cuando haya estado un periodo en Cataluña y yo tenga gente de soporte en Cataluña. Por lo tanto, no se piensa en que esa persona pueda generar una red de contactos aquí. Por lo tanto, nos pasa mucho que a veces generamos toda una red de contactos, una red de soporte y la persona se va a otra comunidad autónoma e incluso a un pueblo aislado. Tenemos un caso que se ha ido a Bermeo, que es una chica trans. Entonces, Bermeo es un pueblito. La pobre, ¿qué hace allí? ¿No? ¿Y de dónde es? Ella es de Salvador. A banda del programa d'ajudes socials, és un apunt només, perquè és que si no, no tindrem temps, però de recent creació, o si més no, perquè fa poc ho va suggerir l'ACNUR, en aquests moments s'està treballant per la creació la constitució d'una taula de treball per l'acollida d'immigrants i de refugiats LGTBI. ¿Cómo está esta cuestión? Bueno, nosotros llevábamos años peleando porque en realidad en el 2013 salieron 2 directivas de la Unión Europea, una de procedimientos y otra de acogida. Y en estas 2 directivas se planteaban los de los grupos vulnerables o específicos, y entre los cuales está el LGBT. Pero esta normativa no se ha transpuesto en España. O sea, en este momento no hay una atención especial para personas LGBT. No hay una atención especial para personas mayores de 50 años. No hay una atención especial, por ejemplo, para mujeres con hijos. Hay algunos recursos, pero tampoco hay un programa muy completo. Muy bien, entonces en ese sentido va por ahí. Molt bé. I ara sí, anem al cas de Catalunya. Catalunya té una llei contra l'homofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la lesbofòbia que es va aprovar al Parlament de Catalunya, ara deu fer un parell d'anys, que és una llei que és pionera a tot el món perquè contempla algunes mesures que no s'havien aprovat mai en cap Parlament del planeta, i també té una llei d'acollida que es va aprovar ara fa 10 anys, però no hi cap de les dues, ni la de fa 10 anys, que ja té delicte, ni la de fa un parell d'anys, encara no s'han posat en pràctica. És a dir, que són molt pioners en moltes coses, però engegar-ho, això ens està costant una mica. Seré muy políticamente incorrecto. Creo que... Porque quieres. Sí, porque lo quiero. Exacto. Ara. Creo que en Cataluña somos muy dados a pensar muchas cosas y a buscar soluciones a muchas cosas. Y nos pasamos mucho tiempo buscando esas soluciones. Una vez que las encontramos, la solución, las dejamos ahí, no las ponemos en práctica. Y esto es un problema, porque realmente, por ejemplo, estas 2 leyes son muy interesantes. La ley de acogida plantea que desde el minuto 0 que una persona extranjera, migrante, refugiada, esté en una ciudad, esté empadronada en una ciudad, el ayuntamiento es responsable de su inclusión social. Y esto es una obligación de todos los ayuntamientos de Cataluña porque la ley lo dice así. Y un migrante, un refugiado, lo podría denunciar. ¿Ya? Pero claro, ¿qué tipo de actividades estamos hablando para inclusión de personas LGBTI? ¿Qué tipo de actividades estamos hablando para que los funcionarios sepan atender a estas personas? Que la ley de acogida lo incluye. Dice, formar a los funcionarios para que puedan atender la acogida de personas migrantes LGBTI y también a los acogidos para que entiendan la realidad LGBTI de nuestro país. Y en el otro caso, en el tema de la ley contra la LGBTfobia, recoge que debe especialmente tenerse atención cuando se generan dobles vulnerabilidades de las personas y específicamente habla de las personas refugiadas en uno de los particulares aspectos que se debe tener especial atención a la revictimización. Revictimización que significa que una persona que entra a un recurso vuelva a patir
una situación de violencia. Y esto puede pasar. Hablemos de los centros, por ejemplo, de los albergues municipales. En los albergues municipales tenemos una especial atención para las personas trans. Tenemos una especial atención para las personas LGBTI que participan en los albergues municipales. No. Y eso la ley lo recoge. Pero todavía no se ha puesto en práctica. Perdona. No, Y como último, hay un artículo que sale en la prensa con bombos y platillos y con una infografía preciosa, que dice que estamos preparados para recibir 4.000 refugiados mañana. Mentira cochina. Y lo digo tal cual. Porque en realidad los lugares donde se supone que hay esos 4.000 plazas, que hablamos de la Conrería, hablamos de Manresa en algún sitio, etcétera, son lugares que no están adecuados todavía, no están. O tenemos una casa que está para poder recibir personas, pero ¿y la comida qué la pagará? Los profesionales que tienen que atender a esas personas, ¿qué las pagará? ¿Ya? Y tenemos un programa que desarrollamos todas las entidades junto con la Generalitat, que es el plan de protección internacional de Cataluña, que es un planteamiento en el cual se habla de todos los elementos que habla de grupos vulnerables y habla incluso de cómo debería ser la acogida en Cataluña, que lo desarrollamos hace 3 años y tampoco se ha desarrollado. Lo que tenemos es una mesa de discusión que habla de cómo deberíamos atender a los refugiados como si no fueran, que no estuvieran aquí. Como que si no hubiera refugiados aquí. Llevamos teniendo refugiados hace muchos años. Dècades. Refugiats també ho eren els que van venir de la Guerra dels Balcans. Sí, sí, sí. Pero por eso, disculpen que me moleste, pero es que me enerva. I les entitats com la que representa el Rodrigo, sobretot aquestes que es dediquen a l'atenció de les persones que sol·liciten asil, han format una xarxa a Catalunya que es diu asil.cat, que justament és la xarxa que fa pressió perquè les institucions reaccionin d'una vegada a aquest famós comissionat d'atenció a les persones refugiades que de seguida es va posar en marxa quan l'any passat tots van veure què passava a la frontera de Grècia i Macedònia. Falten pocs minuts per les 9, suposo que molts de vostès voldran sortir a sopar perquè ja és hora d'anar cap a casa i fa fred, però no volem perdre l'ocasió d'escoltar-los a vostès, que ens expliquin què els ha portat avui a ser aquí, a venir-nos a escoltar, i si volen fer alguna pregunta al Rodrigo o algun comentari del que han pogut sentir fins ara. Com vulguin. Endavant. Com se diu, sisplau? Esteve. Jo tinc la sensació de que aquest col·lectiu queda apagat, emmascarat per la quantitat de persones que provenen de tots els països que ara estem acollint refugiats, i aquest col·lectiu queda com una mica marginat, encara més perquè es produeix tota aquesta avalanxa de persones que venen amb altres condicions. Segurament perquè la identitat de gènere és un component més de la identitat de cadascú. La gent no tenim una sola etiqueta. Podem ser sirians que fugim d'una guerra i al mateix temps ser homosexuals. I a més això encara hi afegeix més prejudici, més recriminació, ¿no? Pero yo sí utilizaría y haría puntualizaciones sobre los términos que utilizamos. Los medios nos ayudan muy mal a utilizar los conceptos. Y nos hablan de avalancha, nos hablan de crisis de refugiados. Y nos hablan de una serie de cosas. En España, realmente, en los momentos en que hemos recibido más, y estoy hablando de todo España, no estoy hablando solo de Cataluña, el momento en que hemos recibido más refugiados, no llegamos a los 10.000. No llegamos a los 10.000. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad que no es es que vienen a montones y no sabemos qué hacer con ellos. ¿Ya? No es así. Por lo tanto, en ese sentido, creo que, y hablando de esto, de la invisibilidad, creo que el silencio es otra opresión que tienen, sobre todo, los colectivos que son más vulnerables. ¿Ya? Y en el caso de las personas LGBTI, son colectivos que realmente la administración no les gusta tratar de ellos.
es muy difícil hablar de ellos porque realmente hablar de ellos significaría hacer cosas especiales para ellos. Y yo creo que es eso lo que produce. No es que se invisibilice, porque realmente hay tantos colectivos diferentes. Por ejemplo, nadie habla de los ucranianos. Y son una mayoría en Cataluña, en refugiados el año pasado. Por lo tanto, en términos concretos, estamos hablando todo el tiempo de sirios, pero en nuestra realidad, las personas solicitantes, hace unos años, eran... L'any passat, la comunitat sol·licitant d'asil més nombrosa de Catalunya era d'Ucraïna, sí, cert. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos unas diferencias y hablamos de lo que la prensa nos dice que tenemos que hablar. Por ejemplo, Grecia. Nos hablan de Grecia, pobres los griegos. Llevo muchos años visitando Grecia porque los consejos de inmigración de Grecia me invitaban previamente y los refugiados estaban mal mucho antes de empezar la crisis de refugiados. No había atención, la gente vivía en el campo, entre los árboles, porque no había una atención, no había una respuesta. Una persona ponía una solicitud de refugio y no había respuesta. Yo lo que me pregunto es, ¿quién va a pedir qué se está haciendo con el dinero que se ha aportado a Grecia? Porque nadie lo está preguntando. Y la gente sigue diciendo que hay tanta gente en Grecia, son 70.000, creo que era lo que decía ahora la ACNUR, que quedaban en Grecia de refugiados de tránsito. Encara que el drama de Grècia sobretot és just a la riba del mar, els que arriben i els que no arriben perquè s'hi queden pel camí. Sí. No, en ese sentido quizás es concentrarse en las dificultades que tienen las personas para llegar a Europa. Exacte. O sea, ¿por qué alguien tiene que arriesgar su vida para llegar a Europa? I penseu, no sé si ho sabeu, però que des de fa molts anys, dècades, vaja, hi ha països a la perifèria d'Europa que concentren milions i milions de persones. Entre el Líban i Turquia hi ha més de 4 milions de refugiats que han hagut de sortir de l'Orient Mitjà i fa temps que hi són i la Unió Europea no hi ha fet mai res per ajudar-los a suportar aquesta situació de Palestina, etc. Yo tenía una imagen, como está en desorden, no, tranquila, que muestra la envergadura de uno de los campos de refugiados de Jordania. Viven 1 millón de personas en ese campo de refugiados y es un campo que no puede ser fijo porque las leyes de Jordania impiden que ellos puedan hacer edificios y construir escuelas. Y todo es provisional, pero llevan en estado de provisión años. Entonces, en ese sentido, tenemos unas graves circunstancias. Bueno, al Líban hi ha els 2 camps de Sabra i Shatila, que eren camps, però que avui en dia són pràcticament ciutats, perquè la gent hi ha anat construint de manera anàrquica per sobreviure el temps que es pugui, però és que ja fa més de 30 anys d'aquell moment. Rodrigo, l'última... Uf, mare de Déu. No l'havia vist mai. Pero dentro de ese campo también hay personas LGBT. Clar. Y en general lo que se está haciendo es la reubicación de personas, que es un cambio de cromos que se hace entre los países, es decir, personas vulnerables de estos campos que son recolocadas en países que aceptan esta recolocación. En ese sentido, el LGBT a veces es contabilizado como un grupo vulnerable y otras veces no. Hi ha una cosa que jo li he demanat abans al Rodrigo a fora quan la televisió d'aquí d'Esplugues ens ha demanat unes declaracions, que és que la gent que fuig de casa seva forçadament no ho fa només per un sol motiu. Moltes vegades són raons creuades, combinades, i moltes vegades el ser homosexual és una de tantes, és una de més, però ho fan perquè hi ha una guerra, ho fan per una raó de religió. Jo li preguntava amb ell, i té molt a veure amb el que demanava el senyor, si les persones LGBT, els homosexuals, les lesbianes, expliquen això de seguida que demanen asil o ho tapen amb altres arguments, perquè com que s'han sentit perseguits en molts llocs, tinc la sensació que potser ho fan per por, no ho expliquen i diuen que venen per altres raons. I això pot fer que dificulti el poder tenir la gent més o menys comptabilitzada. Per això no sabem quants refugiats per raons de gènere o per raons d'identitat de gènere hi ha. ¿Lo esconden? En principio es muy
muy variado la situación. Empezaremos porque en realidad no en todos los países se utilizan el LGBT, quiere decir lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. El ser trans, por ejemplo, es un tema que es muy difícil asumir inicialmente, por lo tanto, muchas veces este tránsito es muy complicado y hay que acompañar a la persona para que lo entienda y vea por dónde, ¿no? Y esto es muy complicado en el asilo, pero las dos directivas europeas lo recogen, pero no se aplican. Por otro lado, sí es cierto, hay muchos refugiados que aplican, por ejemplo, por razones de guerra, religiosas o otras, e inicialmente no hablan de su condición, de su orientación sexual o su identidad de género, porque piensan que las autoridades eso no lo van a ver bien. Muchas veces las personas no están informadas. Nosotros asumimos que toda la gente que viene está súper informada de sus derechos. Muchas veces no. Nosotros tenemos gente que ha intentado inicialmente pedir asilo, ha entrado a la cárcel, ha salido de la cárcel y nadie le ha informado durante todo ese periodo que podía haber continuado su proceso de asilo. Jo recordo que en els anys que fa que fem els Solidaris a Catalunya Ràdio, una de les coses que em va quedar més gravada era el testimoni d'un nen d'Honduras, justament, a qui havien abusat, etc. I parlàvem dels drets de la infància. I una de les frases que més em va quedar gravada era quan aquell nen deia és que jo no sabia que tenia dret a demanar això per mi. Doncs això és el que passa amb aquestes persones, que moltes vegades no sol·liciten asil per defensar la seva identitat, la seva homosexualitat, perquè pensen que allò no és un dret enlloc, perquè venen de països on això no ho ha sigut mai. Y bueno, también es el otro tema, que tenemos las personas que tienen miedo a la policía, tienen miedo a la autoridad. Por lo tanto, es muy difícil lograr que esas personas sin apoyo de otra gente puedan soltarse y contar una historia que tienen que desarrollar de su persecución. Quería también plantear una cosa que queda muy invisibilizada, pero que es el tema de la trata. El tema de la trata en el caso de España está asociado al refugio. O sea, una persona podría ir por la ley de extranjería y ir a través del concepto de trata, o ir por la ley de refugio y solicitar, porque la ley de asilo habla de género. La trata es la explotación sexual. No necesariamente ¿no? Puede ser sexual, laboral o con otros fines. La explotación por ejemplo, para cometer crímenes. O sea, reclutar a alguien para cometer crímenes es trata también. Y son muy invisibilizadas estas cosas. En este sentido, por ejemplo, las personas transexuales, las personas trans, en general son muy invisibles dentro de la ley de trata y son muy invisibles dentro de los recursos preparados para trata. Por lo tanto, es uno de los elementos que nosotros cuando hemos hecho visita en el extranjero le preguntamos mucho. En Alemania sí hay mucha detección y generalmente antes han pasado por Italia o por España. Por lo tanto, tú dices, muy bien, o sea, qué perfecto trabajo hacemos en España que no detectamos absolutamente nada. Hace unos 2 o 3 meses hice un artículo y busqué fuentes sobre el tema de trata y hay muy poca sobre trata en personas trans y hablaban sobre todo de estos tránsitos que se hacen entre el país, España como país de paso, luego Italia y el circuito por los países. Y ahora, Rodrigo, dinos a todos los que estamos aquí hoy, porque hoy habremos aprendido, habremos escuchado historias que no conocíamos, nos iremos a dormir pensando qué mal está el mundo, pero tal vez queremos hacer algo desde aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer como sociedad civil? A ver si puedo decir a la última diapositiva. Sí, diapositiva. Yo creo que podemos hacer muchas cosas. Lo que pasa es que queremos hacer cosas directas. Bueno, esa es una. Queremos hacer cosas directas con las personas. Y en ese sentido, nosotros como entidad, yo hablaré de la entidad que hacemos, nosotros prestamos ayuda a personas durante los procesos entre los cuales solicitan y posteriormente en todo el proceso.
Por lo tanto, para eso requerimos tener recursos que permitan tener profesionales que puedan ayudar en ese proceso y profesionales que entiendan el tema LGBTI. Para eso es importante que ustedes presionen para que vuestros ayuntamientos tengan una visión más abierta con los refugiados en general y específicamente con los colectivos más vulnerables. Porque realmente Cataluña es un país en el cual hay una sensibilización por el tema LGBTI, pero que en la práctica, volvemos al mismo tema, tiene que darse en la realidad. Tiene que haber una contrapartida en ese sentido. Por lo tanto, yo les invito a informarse. A decir, yo quiero ayudar de alguna forma, muy bien, aquí están nuestros contactos y en la medida en que cada una de las personas tiene sus propias características personales, sus propios recorridos e incluso su propia red de contactos, muchas veces con eso ya es suficiente, con informarnos de que podemos recurrir a esa persona para contactar con tal organización, para contactar con tal otra recurso, etc. I una altra cosa, apel·lar a la responsabilitat ciutadana de cadascun, per exemple, amb una cosa que no fem mai, que és quan hi ha eleccions i ens mirem els programes electorals, si a la família tenim persones sensibilitzades per aquesta qüestió, o per qualsevol altra, però en aquesta que és la que ens ocupa, doncs demanar als nostres candidats què pensen fer d'allò concret, perquè a vegades només parlen de l'atur, que ja està molt bé, de qüestions que són molt importants i que són per la majoria, però les minories també s'han de veure reflectides en aquestes preses de decisió. I això són coses que podem fer de miqueta en miqueta. Allà hi havia una altra intervenció, digui. Com se diu? Vostè ha explicat que hi ha les lleis i no s'han posat, no s'han activat. Però com arriba aquí la gent? Com es pot començar a activar? D'entrada se suposa que no s'ha activat perquè no hi ha diners, però aquestes persones arriben aquí i van a vosaltres, van a altres llocs. Com pot començar això? Els ajuntaments... A ver, en principio hay ayuntamientos que se han movilizado. Realmente, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Sabadell, el Ayuntamiento de Sant Boi han hecho acciones en favor de desarrollar cosas, ¿ya? En ese sentido, yo lo que comentaba, por ejemplo, un ejemplo. El Ayuntamiento de Barcelona, con los recursos que pueden mover, ha desarrollado un programa complementario al programa estatal. ¿Qué quiere decir eso? El programa estatal solo cubre 12 meses, un año de estadía. En 12 meses una persona aprende a hablar catalán o castellano y además se puede insertar en el mercado laboral. ¿Alguien lo puede hacer? No. Bueno, entonces, asumiendo eso, se plantea un complemento para las personas que no han logrado hacerlo y que tienen una vulnerabilidad especial. En ese caso, nosotros con el Ayuntamiento de Barcelona hemos trabajado para abrir plazas específicas en temas, sobre todo trans y específicamente en LGBT, pero vulnerables, ¿ya? Hay otros municipios que ya llevaban un histórico en el apoyo a refugiados, ya tenían pisos de acogida cedidos a las entidades de acogida. Por lo tanto, yo creo que esto pasa por una sensibilización a nivel de los políticos que están en los ayuntamientos, de decir, este es un tema que a la ciudadanía nos interesa tocar. Por ejemplo, un ayuntamiento que ceda un piso para un trabajo complementario, es que ya es un recurso muy importante. Porque lo importante no es tener un centro en donde estén concentradas todas las personas. Lo importante es que esas personas vivan con todas las personas de la ciudad y puedan compartir con la ciudadanía para que haya una integración real. Suposo que l'empara el que vol dir és, independentment de la condició sexual, vostè està parlant de l'arribada dels refugiats de l'últim any. De l'últim any, d'aquesta campanya mediàtica que hem estat rebent, d'aquesta quantitat d'imatges que hem vist en l'últim any i mig, aproximadament són unes 450 persones a tot l'estat espanyol. Aproximadament de les 15.000 que l'estat espanyol s'havia compromès oficialment a rebre. Aquestes persones sí han arribat. A Barcelona han arribat, a Catalunya han arribat la meitat, gairebé, unes 200 aproximadament. Estan repartides en diferents ciutats, però especialment aquí a Barcelona i l'àrea metropolitana. Aquestes persones ja tenen una certa atenció, però a banda d'ells n'han arribat molts altres
que ja estan venint des de fa temps, no és d'ara, i que estan fora d'aquest contingent, perquè aquest era específic pel cas de Síria. Per això de refugiats ja en tenim aquí, en realitat. No és que es digui que no arriben, és que arriben. Jo li recomano que si vol més informació en aquest sentit visiti aquesta pàgina web que es diu asil.cat. Aquí trobarà totes les entitats del país que treballen per l'acollida i veurà tota la informació, què estan fent, quins programes tenen. Per exemple, n'hi ha una que és la més coneguda, que és la Comissió Catalana d'Ajuda a les Persones Refugiades. Aquesta comissió cada any fa els seus informes amb les xifres i explica què és el que fa per a aquestes persones. I tenen gent que cada any venen. Ara parlàvem d'Ucraïna. Abans de l'estiu, no em vull equivocar, sí, quan es publiquen les dades anuals de la Comissió d'Ajuda a les Persones Refugiades, nosaltres al programa vam tenir, sí, exacte, el maig-juny, vam tenir un noi d'Ucraïna, un noi jove, que quan va explotar, quan hi va haver l'ocupació de Crimea, va haver de fugir, exactament d'avui per demà, però literalment, amb la dona i els fills, i va venir a Girona, perquè a Girona hi tenia un conegut, i el van portar a Girona i va arribar. Aquest noi, precisament per allò que explicava ell abans, un cop va entrar en els processos, en el circuit de la sol·licitud d'asil, el van enviar a viure a Sevilla perquè és on hi havia plaça. I es va passar un any i mig, o es va passar gairebé un any a Sevilla. Ara ha pogut tornar a Catalunya, està vivint, si no m'equivoco, a l'Hospitalet, i està buscant feina. I era un noi que era enginyer de telecomunicacions i que treballava per una gran indústria. I és un noi jove de 30 i pocs anys que té 2 criatures i que ara no té amb què mantenir-les. Però sí que han arribat aquí, estan encoberts, emparats per aquest programa, han pogut tornar a Catalunya perquè hi tenien aquesta mínima xarxa de coneguts i tot això ho han fet a través de la comissió. I se'n va d'aquesta gran bossa dels refugiats sirians que ara tots tenim aquí a la imatge. Vull dir que arriben. Si no són els ajuntaments que tenen les portes obertes. Sí, perquè una de les coses que van fer va ser intentar crear un banc de recursos en el que qualsevol que tingués un pis o que tingués alguna cosa podia anar-ho a oferir i van pensar que la millor manera d'aglutinar-ho a nivell d'administració era començar pels ajuntaments i llavors els ajuntaments estan posats en una taula de negociació que hi ha la Generalitat al damunt. Bueno. Ara és quan, veus? Ara ja té la versió oficial y ahora ve la realidad. Mi opinión sobre eso. En realidad, el programa estatal tiene unas obligaciones, que son este programa de ayudas sociales. La visión de esta mesa de plantear recursos es ¿y cómo cubrimos el resto? Porque cuando hablamos de pisos, hablamos de dónde dormir, pero ¿cómo come esa gente? ¿Cómo se les atiende? Entonces, en ese sentido, yo creo que inicialmente hubo un movimiento ciudadano, queremos hacer algo, la gente juntó ropa, sin pensar que ya la cooperación internacional nos había enseñado que juntar ropa no sirve de nada, porque sale más caro juntar la ropa y luego enviarla. Y en ese sentido, yo creo que vuelvo a la concepción de la estructura más próxima a los ciudadanos son los ayuntamientos. Y son las que realmente tienen la posibilidad de tener un diálogo más directo con las entidades que hacen acogida, ¿ya? Y en ese sentido, cualquier elemento que estos ayuntamientos ofrezcan de complemento, porque el problema real no es el programa de acogida inicial, el problema real es el problema del complemento a ese programa de acogida inicial, del mantenimiento de esa persona a la hora de que se incluya en una sociedad, que pueda desarrollar su vida en una comunidad, etc. Y eso no lo estamos tomando en cuenta, solo estamos pensando en la llegada inicial. Pero si no lo hacen con los mismos propios los locales, ¿cómo lo van a hacer con nosotros? Estamos en un sistema capitalista que no hay humanidad. Ese es un discurso que la derecha ha explotado muchísimo, ¿ya? Y yo creo que en el último periodo yo le diría que realmente se está haciendo un esfuerzo por parte de la sociedad, algunos ayuntamientos, inclusive mixto. No es una ayuda solo para los refugiados, es una ayuda que también está pensada para generar unos pisos que estén dispuestos para personas vulnerables. Yo en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, porque trabajo en muchos consells como activista, no como trabajador, conozco de algunas cosas, pero yo le
le pediría que en realidad cuando uno piensa en esto, tiene que pensar en globalidad, tiene que pensar en que esas personas igual estarán en nuestro municipio, igual estarán en nuestras calles y tendrán unas condiciones u otras. Ya, en el caso de nuestras personas, las personas LGBT, no tienen una red de contacto de sus países propios. Por lo tanto, no hay una familia ahí que les está esperando y dice, bueno, mira, vente a dormir a la habitación que nos queda pequeña. No, si hay que echarle un poco más de agua a la sopa, le echamos un poco más de agua a la sopa. Esto no existe en el caso LGBT. No tenemos una red de contactos que nos digan, oye, mira, la comunidad ha juntado este fondo para que tú puedas sobrevivir durante este periodo en tal sitio. O sea, eso es mucho cultural. No, O sea, no es... mentalidades que, bueno, yo pienso que ante todo son personas. Sí. O sea, entonces para mí me da igual sea homosexual, transexual, o sea, lo que sea. Sí, lo que Entonces pasa... hay que mirarlo desde ese punto de vista. Y aquí no se mira desde ese punto de vista. Pero la gente dice, ya se preocupará la administración y ya lo hará. Eso, hasta que ellos lo conciban, no lo concibirán nunca si no cambian de mentalidad. Hay que abrirse. O sea, no estar cerrada a una cosa. Yo conozco mucha gente que se viene a Barcelona desde misma Cataluña, de otros pueblos de Cataluña, y en los cuales tampoco hay un cambio de mentalidad como lo que me plantea usted. Por lo tanto, en ese sentido, hay mucho trabajo por hacer, y en todas las direcciones. Por lo tanto, en ese sentido, yo lo que vuelvo a decir, invitar a involucrarse, a conocer, porque el conocimiento es lo que favorece a que no generamos estereotipos y no planteemos diferencias entre las personas. Porque es muy fácil decir, los musulmanes no aceptan a los gays, es muy fácil decir, los gitanos no son inclusivos con las comunidades, etc. Pero a la hora de trabajar directamente con los colectivos que estamos hablando, realmente es un trabajo de día a día, de granito de arena. Pero es un granito de arena que permite que otra persona que tiene sus derechos tanto como nosotros, los pueda ejercer, que a veces ni siquiera los conocen, como dice el compañero. Perdona. A mí se ha hablado en el Ayuntamiento de Plugas, ha habido varias mociones, etcétera, o sea, y aparte se ha creado toda una red, todo un sistema con un presupuesto extra, por eso te lo decía, que si tú sabías, si habías pedido tu información al Ayuntamiento de Plugas, todo sobre el Siria, pero bueno, ya hay un sistema creado, lo que pasa es que todavía no ha venido ninguno. No nos han mandado ninguno. Pero es que... Un sistema con un presupuesto, con posibles pisos, con coordinación, incluso para el catalán, para los idiomas, para el castellano, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no han venido aquí ninguno de Siria, quiero decir. Yo sé lo que se ha organizado para Siria. Me imagino que si viene un refugiado de otro tipo, sería lo mismo. Lo que pasa es que tiene que venir de ese sistema general de acogida. Sí, porque la admisión de personas refugiadas depende de Madrid. No es una cuestión que dependa de la Generalitat en este caso. Pues es que ha habido también una moción a favor precisamente de que lleguen de alguna manera y de que no sea ese sistema tan... Sí. Yo me tengo que morder la lengua siempre. Pero mira, tengo así un montoncito de emociones, de ayuntamientos, me refiero a la realidad, de ayuntamientos. Hay ya todo un sistema. Sí, inclusive un ayuntamiento me dijo, tengo 600 euros que hemos juntado por los refugiados. No sabemos qué hacer con ellos. Entonces yo les decía, pero ¿cómo que no sabéis qué hacer con ellos? Es que realmente la movilización ciudadana ha sido por personas de Siria, pero realmente no están pensando en que realmente tenemos personas. Y esas personas necesitan esa misma ayuda que se está planteando para los refugiados de Siria, o para los refugiados que al final nos lleguen, porque a lo mejor no son sirios, ¿ya? Claro. Que eso también es muy importante de tener en cuenta. Tú, por ejemplo, llegas de la asociación y es de LGTBI, y tú puedes ir al ayuntamiento de Plugas directamente, a eso me refiero. No. No, porque yo tengo una moción de varios ayuntamientos, los cuales
nombra la entidad y me ha llegado al domicilio de la entidad la moción de apoyo a los refugiados y lo que fuera. Pero claro, nadie me ha dicho, oye, nosotros estamos interesados en hacer algo. Me han invitado a muchos sitios a hablar, eso es cierto, muchos sitios. Yo hasta un momento decía ya, no quiero ir a ningún sitio más, porque llegó un momento en la época de más efervescencia del tema de refugiados en que era 3 o 4 sitios a los cuales tenías que ir a hablar sobre refugiados. La gente te preguntaba muchísimas cosas que eran muy interesantes, pero tenías que hacer formación. Pero yo estaba en ese sitio dando una charla para que después no pasara absolutamente nada. Pero ¿cómo se puede hacer entonces para que no haya ese sistema? Porque claro, el ayuntamiento aquí puede tener los medios, pero si tú no puedes ir directamente al ayuntamiento, así, pues claro. Porque el ayuntamiento ha de decir están las puertas abiertas y eso ha de salir. Yo creo que así como en cada ayuntamiento hay grupos de ciudadanos que hablan sobre refugio, son los que pueden hacer incidencia a la hora de decir, nosotros queremos que esto se empiece a aplicar ya. Que tengamos un planteamiento de decir, muy bien, nos interesa este colectivo y apoyar a este colectivo. ¿Cómo podemos hacerlo como ciudadanos? Y además ustedes han aprobado dentro del presupuesto una cantidad de dinero que se está acabando el año, por lo tanto, en vuestro presupuesto desaparecerá. ¿No cree usted que lo poco que hacen los ayuntamientos, que es un poco cara a la galería, pero que no se implican verdaderamente como se implican? Yo creo que los ayuntamientos, a diferencia de otras administraciones, que no nombraré porque ya las he nombrado, hacen una labor más directa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están obligados por los ciudadanos. ¿Ya? Hay sí gente que tiene unos discursos muy bonitos y que los ves hablando muy claramente, decir, apoyamos y hacemos esto y al otro, pero para eso estamos los ciudadanos. Nosotros, el año pasado, junto con Asilpuncat, estuvimos muy presentes cuando el Ayuntamiento de Barcelona decía, nosotros somos ciudad refugio. Entonces le decíamos, no, usted no está acogiendo a la gente que está ahora. Y, bueno, este año hemos tenido una respuesta totalmente diferente, ¿ya? Pero inicialmente, si tú haces un discurso, tienes que acompañarlo con un elemento que diga pràctic. La resposta és distinta. Per exemple, quan Barcelona va dir que era ciutat refugi, que va ser també quan va començar tot el sistema, que la Generalitat coordinava totes les places, hi ha 800 places de pisos d'acollida, ara, estic parlant ara. Però en el moment que hi havia 200 i pico, que Barcelona en posava una part molt important, havien enviat 13 persones. Entens? Llavors era una barbaritat. Barcelona estava dient que volia ser ciutat refugi, però no podia anar a buscar els refugiats. No, però no podia anar-los a buscar, perquè havien creat tot aquest sistema en el qual no és l'administració municipal qui té les competències, no és l'administració de la Generalitat qui té les competències, és l'administració estatal. Llavors s'ha muntat un sistema de tal manera que no està facilitant això, està bloquejant. Pero confundimos cosas. Una son las 800 plazas que se abrieron y las 800 plazas son del programa estatal y están usadas, ¿ya? Y las que aportó el ayuntamiento no eran para esas 13 personas. Se aportaron y se llenaron en el corto plazo. Lo que pasa es que siempre pensamos y volvemos a darle vuelta a la gente que venía reubicada de Grecia o reubicada de Turquía. Pero es que estas personas irán viniendo, pero las otras están viniendo todo el tiempo. El año pasado en Barcelona se hicieron solicitudes por encima de las, creo que eran por encima de las 3.000 o 4.000, por lo tanto son 3.000 o 4.000 i tenim 800 places en l'àrea metropolitana. Per lo tanto... Però el que et vull dir és que qui reconeix l'estatus de refugiat no és Barcelona. Ja, però jo no estoy hablando... És l'Estat. Llavors és el problema que s'està trobant. Pero yo no estoy hablando del primer etapa y yo lo he dicho durante toda mi exposición. Yo no hablo del programa estatal. Yo hablo de los complementos al programa estatal en el cual sí los ayuntamientos tienen un papel y sí las administraciones locales tienen un papel, que es la acogida. Por eso hablaba de la ley de acogida.
És 1:15 ja. Agraïm molt a totes les persones que avui ens heu vingut a veure aquí a l'Espluga Viva. Gràcies a l'organització d'aquests diàlegs sota la sorra. Gràcies sobretot al Rodrigo Araneda, que avui ha vingut des de CATI, aquesta associació catalana de persones homosexuals, bisexuals, transsexuals, intersexuals, immigrades que arriben a Catalunya i que ens ha explicat totes aquestes coses tan interessants. I agraïm també als espectadors que ens estan seguint a través de Teleestudi Esplugues, a través de l'streaming, que ens hagin volgut veure i que ens hagin volgut seguir. Gràcies a tots. Bona nit. Muchas gracias. No, tienen derecho hasta que se lo nieguen. Hasta que se lo nieguen. No, pero lo tienen. Pero